no voy a estar triste si mi hermano cayó? ¿Cómo no voy a estar triste si mi hermano le han levantado falso testimonio? ¿Cómo no voy a estar cabizbajo si la sierva que fluye en la adoración no está fluyendo? Nosotros debemos de identificarnos con las personas que están teniendo problemas dentro del evangelio. Nosotros tenemos que tener un espíritu restaurador. El enemigo no te va a forzar a hacer algo que tú no quieres. Él te va a convencer a que tú lo hagas. Aunque el diablo te señale, Dios te restauró. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos de Escogido TV. Bienvenido a su segmento La Hora Profética. Hoy tenemos una palabra poderosa que Dios nos ha enviado a través de un siervo, un hijo del Señor Altísimo, que amamos y estimamos mucho, mi hermano Huáscar. Dios te bendiga, hombre de Dios. Amén. Dios continúe bendiciendo a cada uno de los hermanos que nos pueden ver por estos medios. De verdad que para mí es un alto privilegio estar aquí nuevamente, hermano mío. Sí. Hoy traemos una palabra fresca de parte del Señor. Espero que compartan, le dé like, envíeselo a su contacto para que no se quede usted solo con la bendición. No, hay que compartirla, sí. Ministro. No podemos ser agayú. y más que cuando Dios da en abundancia. Así que no te muevas de ahí. Suscríbete, comparte este contenido porque es muy poderoso lo que Dios tiene. Así que sin más preámbulo, mi hermano Huáscar, fluye con lo que Dios te dio. Amén. Gloria al Señor. Andela. Nos congregamos en la iglesia Reencuentro con Dios. Mi pastor Carmelo Flores. Soy felizmente casado, hombre de Dios que estimo y amo bastante. Y hoy vamos a estar hablando de la restauración. Restaurado para restaurar. Para restaurar. Dios mío, gloria al Señor. Y vamos a ir entrando en materia. Segundo libro de Corintios, de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Y leemos bajo la voluntad del Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tus palabras son vida. Señor, gracias porque ellas son buenas, son las que cambian, las que transforman y las que restauran la vida del hombre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La restauración es la acción de devolver algo a su estado original. Pero es como decía al principio, para nosotros restaurar, debemos de ser restaurados. Amén. Porque una persona que no haya sido restaurado, es posible que tenga problemas en restaurar a otros. Correcto. Porque cuando nosotros hemos sido restaurados, nosotros sabemos de dónde hemos caído, dónde hemos fallado, qué ha acontecido con nuestra vida, qué aconteció en el proceso. Por eso hay una historia en la Biblia que conecta mucho con la restauración. Amén. Que es Nehemías. Cuando están restaurando los muros en Jerusalén. Fíjense que Nehemías se identificó. Fíjate que Nehemías era copero. Sí, a veces yo escucho gente, he escuchado personas hablando de los coperos como cualquier persona. Un copero no era cualquier cosa. No. Fíjese, yo investigaba sobre el copero y un copero era la extrema confianza del rey. Amén. Ni siquiera la confianza, la extrema confianza. Porque prácticamente la vida del rey estaba en manos de ese copero. Sí. Porque si el copero decía, nos vamos los dos, se fueron los dos. Sí. Porque él era el que probaba el vino antes que llegara el rey. Entonces, él se identifica cuando su hermano y algunos varones van donde él. Y él pregunta por Jerusalén y lo que habían quedado. Amén. Cuando le dice que Jerusalén estaba en ruina, que los muros estaban caídos, que las puertas estaban prendidas en fuego. Fíjese que en el capítulo 1, verso 4 dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Él podía estar tranquilo. Sí. Él podía decir, yo estoy en el palacio. Yo estoy al cuidado del rey, de la guardia.
Yo aquí estoy tranquilo, yo no tengo ningún tipo de preocupación, pero él se identifica con el pueblo. ¿Te identificas tú con el pueblo de Dios? Eso es profundo, ministro. Sí, mi hermano. Oye, ¿por qué también me llama esa parte la atención? Porque él al escuchar eso se conmovió, se identificó, pero eso surge cuando un corazón es restaurado. Santo. Porque surge la intención de restaurar cuando ya tú tienes una vida, interiormente tú estás fortalecido. Tú te conduele del dolor de tu prójimo. Santo. Cuando tú eres una persona restaurada, tú no te sientes contento solamente con tú tener el pan. Tú piensas en el que no tiene el pan. Sí. Y él, viendo la condición del pueblo de Jerusalén, de los muros, él dice que él estaba triste, casi ni comía ni nada, estaba en amarguras. El rey lo vio en su semblante, entendió que algo no estaba como antes estaba. Dios. ¿Por qué? Porque llegó la información que sus hermanos no le estaban pasando bien, que había situación, que los muros estaban, la ciudad estaba quebrantada. Y así él se sintió por dentro. ¿Por qué? Porque un corazón restaurado siempre va a pensar en buscar la manera de restaurar al que está en el suelo. Sigue. Dios mío. Muy fuerte. Santo Padre. Fíjate. Entonces, ante una acción, porque a veces nosotros como iglesia nos damos cuenta, porque los muros representan la vida espiritual en el suelo. Amén. ¿Cuál sería nuestra acción, Gerson, que venga alguien y nos cuente algo de algún evangelista? Wow, cayó tal evangelista. ¿Cuál sería nuestra acción? ¿Cómo nosotros tomaríamos eso? Wow, fulana cayó en descrédito. Fulano ya no está como antes, no está fluyendo, no está predicando. Fíjate que dice que al él escuchar esa palabra, dice que se sentó y lloró. Sí. Lloró, oró y se puso en duelo. O sea, le dolió. Claro. Y ayunó delante de Dios. Sí. Ayunamos nosotros por algún hermano que está acá. Wow. Oramos nosotros, nos duele, lloramos delante de la presencia de Dios ante un hermano que haya cometido algún pecado. ¿Eres de los que restauran o de los que hablan? Wow. ¿Eres de los que empujan o de los que oran y ayudan a restaurar? Gloria a Dios. Santo Dios. Muy fuerte. Muy fuerte, demasiado, demasiado. No, en Nehemías de una vez buscó la manera desde que se le autorizó en ser parte de la solución y no de la destrucción. Y hoy eso carece muchas veces el pueblo, Huáscar, de este sentimiento lindo que refleja el amor de Dios en el hombre. Cuando hay amor de Dios en el hombre, siempre usted va a buscar la manera de ver cómo aporto a la restauración de aquel que era, pero que ya no es. Que era, pero que ya está en el suelo, que está destruido, que cualquiera que pasa, lo que va a pisarlo. Pero en vez de tú pasar por encima, tú te frenas y buscas la manera de levantarlo. Tú ves muchos que van por encima, porque el que está derrimbado está en el suelo. Y el que camina entiende que tiene autoridad de pasar por el que está en el suelo, con la boca. Pero el que tiene a dos por dentro y sabe lo que es restauración, sabe lo que es estar ahí en el suelo. Y no es lindo que te pasen por encima y te den. Nehemías se detuvo y en vez de pasarle por encima esa información, buscó la manera de cómo ser parte de la solución. Seamos más de la solución que del problema. Dios mío. Fíjate que la actitud de Nehemías fue ayudar. Fue ayudar, fue empático. Sí. Es ponerse en el lugar del otro. Wow. ¿Cómo te gustaría a ti que te trataran ante cualquier desgracia? Por eso dice la Biblia que nosotros debemos de tener cuidado a la hora de nosotros restaurar. Dice que restauremos con espíritu de mansedumbre, no sea que nosotros también seamos tentados. Amén. O sea, hay que tener un espíritu restaurador. Claro. Porque hay personas que solamente quieren juzgar, quieren empujar, quieren señalar, quieren hablar. Y esa no es la actitud. La actitud de nosotros debe de ser ayudar. Fíjate que Nehemías automáticamente quiso hablar con el rey. Amén. Él piensa en hablar con el rey, pero tenía miedo. Sí. Porque el rey podía entender cualquier cosa. Sí. Se está confabulando el hombre. ¿Cómo que le dé un permiso? Y mi hombre de confianza. Un hombre que no se me puede mover del lado. Y cuando él piensa pedirle permiso al rey, dice que él ora. Sí. Pero Dios provoca al rey. Ni siquiera Nehemías habló con el rey. Dice que el rey vio el rostro decaído de Nehemías. Sí. O sea que Dios provocó que el rey viera eso. Y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa, Nehemías? Tú no estás enfermo. El rey conocía a Nehemías. Sí. Tú no estás enfermo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tu rostro está decaído? ¿Sabe qué le dijo? Mi señor,
¿Cómo no voy a estar así, triste, cabizbajo, si mi pueblo, los muros están destruidos y las puertas están prendidas en fuego? Tremendo. Dios mío, ¿cómo no voy a estar triste si mi hermano cayó? Wow. ¿Cómo no voy a estar triste si mi hermano le han levantado falso testimonio? ¿Cómo no voy a estar cabizbajo si la sierva que fluye en la adoración no está fluyendo? Wow. ¿Cómo no voy a estar triste si el pastor que conozco ya no es el mismo o quiere soltar el pastorado? Nosotros debemos de identificarnos con las personas que están teniendo problemas dentro del evangelio. Nosotros tenemos que tener un espíritu restaurador. Wow, 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 wow. Mira, eso es muy fuerte. Santo señores. Dios mío, ¿Cómo Dios. yo me voy a sentir feliz cuando yo escucho que alguien cayó? Mira, hay Santo. personas que Dios le muestra a Huáscar. Mira, ora por Perencejo, ve y habla con él, dile que se tiene que fortalecer. Y tú le das la profecía de que si no se fortalece, le va a venir tal o cual mal. Y hay personas que lamentablemente tienen un corazón tan fuerte que están esperando que se cumpla su profecía, pero que están esperando la destrucción que Dios quiere evitar. Entonces son gente tan malvada porque Dios a veces nos pone como tesorero para ver si nos arrepentimos. Recuérdate que Judas era el tesorero, pero Jesús sabía que era ladrón. Sí. Si Dios te revela, no es porque tú eres mejor que aquel que Dios no le ha revelado. Escucha, a veces Dios lo que está esperando es que tú reconozcas y te fortalezca y aprendas del proceso en medio de la revelación. Y hay personas que son tan malvados que Dios le muestra algo y oran, en vez de orar para que eso no suceda, se sientan a esperar como Jonás que pase lo que la catástrofe y la desgracia, porque no tienen un corazón restaurador, son parte de la desgracia y a veces tienen el título de profeta como Jonás y están sentados esperando que Dios mande el juicio a Nínive por sentimientos extraños. Y tú y te y yo, que hablamos lengua y que danzamos, tenemos que ser más parte de las soluciones de la restauración antes que de la desgracia de una persona. Wow, Dios mío. Eso es así. Esa persona, tú que me estás escuchando, que nos está escuchando, tú que sientes que ya no será restaurado, restaurada, tú que sientes que has pecado y que el Señor ya no te va a perdonar, tú que sientes que siempre te levanta y siempre te cae, sigue orando, sigue ayunando, sigue te levantando, porque el Dios del cielo te va a restaurar, porque tú no fuiste llamado a estar en desgracia, tú no fuiste llamado a estar en el suelo, tú no fuiste llamado a estar derribado, a estar derrotado. La Biblia enseña que nosotros fuimos llamados y fuimos creados para andar en lo sobrenatural, de vivir de gloria en gloria y victoria en victoria. Ahora bien, ante el deseo de restauración hay oposición. Así es. A la hora que nosotros nos levantemos a restaurar a alguien, habrá oposición. Fíjate que cuando Sanballat y Tobías escucharon que Nehemías hubiera llegado para restaurar los muros, se levantaron. Así mismo. Se levantaron en contra de Nehemías. Oye, escucha esto. Ellos decían que no iban a lograrlo. ¿Sabe qué decían Sanballat y Tobías? No lo van a lograr. No se van a levantar. Se van a cansar. Van a hacer sacrificio delante de Dios. Santo Dios. Lo van a levantar al otro día. Del polvo, de la ceniza, se van a formar la piedra y se van a poner. Tremendo. Oye, ¿qué decían estos hombres? Oponiéndose. Sí. Escucha esto. Y ahí habían gente que estaban sufriendo. Sí. Imagínense, Harrison, que ahí los pocos que quedaban, ahí habían padres que sus hijos se lo hubieran llevado cautivo. Sí. Ahí habían hijos que sus padres se lo hubieran llevado cautivo. Madres que sus hijos, sus esposos lo hubieran llevado cautivo. O sea, ahí habían gente que se estaban sacrificando para que Dios hiciera. Pero en cada parte donde ellos construían, había una puerta. Y dice que la cerraron con cerrojo. Porque el enemigo se hubiese metido. Fue una brecha que le dieron al pueblo enemigo, y se metió. Y mira lo que causó. Y dice que cerraban toda la brecha. Porque cuando Dios está restaurando, nosotros debemos de cerrar brechas. Hay que ir cerrando brechas, conversaciones que no son buenas. Que no son buenas. Cosas que uno ve que no está bien. Hay que ir cerrando. Hay que ir cerrando. Porque todo el que ha caído sabe de dónde cayó. Correcto. Sabe dónde falló. Qué causó la desgracia.
cómo los muros fueron derrotados, por dónde se metió el enemigo. Wow. Por eso debemos de cerrar las puertas. Si tú estás yendo al lugar que no debe ir, deja de ir a aquellos lugares. Eso es cerrar la puerta. Si tú estás hablando con una persona que sabe que tú puedes caer y te está llevando a caer, deja de hablar, cierra esa puerta. Porque nosotros debemos de cuidar y tener esa puerta sellada y cerrada. Hay puertas que hay que cerrar y duelen, pero hay que cerrarla. Duele porque esas puertas se sincronizan con los deseos de la carne. Y recuerde que usted y yo somos seres espirituales que vivimos en cuerpos carnales, y la carne y el espíritu no se llevan entre sí, y todos los deseos de la carne es contrario al del espíritu. Cuando hablamos de puertas abiertas, son legalidades que en el mundo espiritual uno le da al enemigo por medio de pecado, y destruyen nuestra vida espiritual, destruyen nuestra relación con Dios, porque el pecado aleja a Dios de nosotros. Nosotros nos alejamos de Dios por medio de nuestro pecado. Y el enemigo, ese es el golpe más fuerte, llevarnos a abrir puertas, porque eso fue lo que le dijo Satanás a Eva. Le dijo: come del fruto, que Dios lo que sabe es que tú serás como él. El enemigo no agarró la fruta y se la dio a Eva en la boca. No, el enemigo no usó la fuerza. El enemigo sabe que esas puertas él no la puede abrir. Era ella que tenía que abrirla. Entonces usó la palabra para que ella y Adán, que tenían la llave de la puerta, la abrieran y él se metiera. El enemigo no te va a forzar a hacer algo que tú no quieres. Él te va a convencer a que tú lo hagas. Entonces, si ya te convenció, ahora en Cristo, que arrebató la llave al infierno, el Hades, tú en el nombre de Jesús, por medio de Cristo, tienes la autoridad de cerrar la puerta que un día tú abriste. Por medio de la sangre de Cristo, tú la puedes cerrar y sellar y empezar a restaurar, porque Cristo es el único que quita el pecado y nos limpia la vestimenta. O sea que hay esperanza de nuevo ser como éramos antes. Dios mío, escucha, porque Dios está diciéndole a alguien, tal vez tú sentías que eras muy limpio y estás tan sucio que crees que ya no vas a poder. Y hoy te quiero decir, la sangre de Cristo tiene la capacidad de hacerte de igual manera santo y blanco como eras antes, porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y no importa cuántas veces hayas caído, Cristo te santifica, te purifica, te limpia, te quita el pecado y te hace un hombre nuevo cada vez que vengas a él. Santo Dios. Restaura. Santo. Porque de modo que estamos en Cristo, nueva criatura es. Amén. He aquí, toda cosa vieja pasaron y todas son hechas nuevas. Nosotros tenemos que ser guardián y vigilante de nuestra vida espiritual. Eso es así. Varón, debemos de ser guardián y vigilante de nuestra vida espiritual. Amén. No nos podemos dormir, porque si no dormimos, el enemigo entra y siembra cizaña. No nos podemos descuidar. Fíjese que aquel pueblo dice que con una mano trabajaban y con otra agarraban la espada. Amén. O sea, no se descuidaban, estaban al pendiente. Cualquier cosa, estaban preparados para la guerra o para cualquier tipo de levantamiento. Mientras usted está predicando, tiene que estar pendiente para cualquier dardo del enemigo mocharle la cabeza. Mientras tú estás evangelizando, mientras está orando, el enemigo, porque el enemigo no duerme. El enemigo no se está tranquilo. Por eso dice en el libro del Evangelio que mientras ellos dormían, el enemigo se metió y sembró cizaña en medio del ¿qué? En medio del pueblo. Amén. ¿Y cómo el enemigo siembra cizaña en medio del pueblo? Harrison. Ay. Fulano cree como que tiene a Dios más que todo el mundo. Ay. Fulana cree que canta más bonito que todo el mundo. Esa no va para ningún lado. Y tú empiezas a ver cosas donde no está. Wow. Porque nosotros, a veces, fíjense que los mormones, los católicos y tantas cosas creen en lo que le enseñaron. Sí. Demos gracias a Dios que nosotros estamos en el Evangelio. Amén. Y a veces porque va a depender de quién vaya donde nosotros hablarnos. Porque hay gente que cuando te dice algo, tú lo crees aunque sea mentira, mi hermano. Sí. Hay un tipo de gente que son confianza tuya, que te dicen, Harrison, esto y esto. Y tú dices, wow, y lo crees, depende de quién te lo dijo. Amén. Por eso nosotros debemos de estar pendientes y abrir nuestros ojos espirituales. Porque, ¿qué pasó con uno de los profetas? Fue donde Nehemías y le dijo, ven al templo. Ven, vamos al templo, porque esta noche vienen a matarte. Y era un complot. Y era un complot. Sí, eso es profundo. Y tú sabes que los sacerdotes solo podían entrar al templo. Sí. O sea, él estaba diciendo a Nehemías, ven, vamos a pecar. Porque ya él estaba derribado.
Pero Nehemías era un hombre restaurado, con un corazón restaurador, pero tenía los ojos abiertos, era vigilante. Wow. Por eso él identificó y por eso pudo discernir que lo que estaba hablando es mentira. Amén. Porque Sanballat todavía lo habían sobornado, pero él se lo dijo. Sí. No, eso es mentira. Yo no. ¿Y cómo yo voy a correr? Corre tú ante cualquier situación. Corre tú ante una palabra que te diga cualquier persona porque está cerca de ti. ¿Crees tú? Varón, esto es muy profundo. Hay que tener mucho cuidado lo que uno habla de otra persona. Amén. Porque hay gente que ante cualquier tipo de comentario, como te decía ahorita, si es de tu confianza, tú lo vas a creer. Sí. Y no importa quién te diga algo, pásalo por el colador. Claro. Porque hay palabras que te derrumban. Te derrumba. Si tú no le entendí, si no te vuelve enemiga y no, para no caer en gancho, te derrumban. Ese no va para ningún lado. Eso no va a avanzar. Y palabras negativas. Y mira cómo predicó. Y mira cómo cantó. Y mira cómo se vistió. Wow. Son Sanballat en medio de la ciudad. Son palabras del maligno para que tú no crezcas, que avances. Señores, hoy en día se está viviendo un tiempo donde el sentimentalismo está arropando muy fuerte los ministerios. Personas que ante la guerra de los cristianos, de los ministerios, de los ministros, era que Nerón, los emperadores lo perseguían y lo agarraban y lo tiraban a los leones para que se lo comieran y un sinnúmero de abusos físicos tan terribles, torturas para que nieguen el nombre de Cristo. Pero la guerra de hoy en día de muchos ministros es que, es que hablaron mal de mí. Los muros en el suelo, ya no quiero ir a la iglesia. Es que fulanito me criticó y y lo supe. Ya no quiero cantar, ya no quiero predicar porque me criticaron. Y yo sé, y eso es pecado, señores. La murmuración, está criticando, eso es pecado, eso no está bien. Pero te digo algo. Si hoy Dios te restauró, te levantó, o hoy estás en el suelo, levántate, porque los de ayer sufrieron guerra más fuerte que la que estamos viviendo Santo hoy. Padre, y Dios sabe que nosotros podemos vencer en este tiempo. Sí. Este es el tiempo de levantarse, los hombres, los Nehemías de este tiempo, de restaurar. Yo creo que este es el tiempo de entender a qué Dios nos ha llamado y entender que hay murallas que hay que levantar. Seamos parte de la solución. Vuelvo y lo repito, seamos parte de la solución. ¿Por qué? Porque ya tenemos a Sanballat, ya tenemos a Tobías y tenemos a un grupo de los árabes que no están de acuerdo con la visión de Dios. Dios quiere restauración y no destrucción. Santo Dios mío. De verdad que hay que tener un corazón restaurador. Porque la misma Biblia enseña que era como decía ahorita, debemos de tener un corazón humilde para nosotros poder restaurar. Jerison, porque que nosotros podemos caer. Amén. Aquí nadie es indispensable. Cualquiera puede cometer algún error. Por ende, nosotros debemos de restaurar con humildad. Y como decía nuestro hermano, identificarse con aquellas personas que están en el suelo. No importa cómo tú estés ni la situación que tú te encuentres. Dios te quiere restaurar. Él te va a restaurar. Solamente es tener la disposición. Fíjate que la restauración conlleva tiempo y sacrificio. Sí. La restauración conlleva tiempo y sacrificio. Porque ellos no construyeron el muro en 2 días. Eso fue mucho sacrificio. Sí. Mucha hora de trabajo. Ninguno eran ingenieros. Esa gente se la jugaron como ellos pudieron. Sí. Y a veces la gente, sabiendo que tiene ciertos problemas, quiere que Dios los restaure en un día. A veces queremos la cosa express. A veces se cansan y dicen, no, ya yo voy a soltar esto. Amén. Ya Dios no me va a restaurar. Ya Dios no me va a cambiar. De verdad que ya yo no puedo seguir en el evangelio. Y mucha gente se han apartado del Señor porque han querido una restauración express. Y hay que sacrificarse. Hay que soltar cosas. Lo primero es dejar. Lo primero es soltar. Hay cosas que te están haciendo daño que tú no quieres soltar. Hay cosas que están impidiendo de que tú seas restaurado y no la quieres soltar. Hay cosas que te están llevando a la desgracia y tú no la quieres dejar. Dice que el enemigo ha cegado el entendimiento del hombre para que viendo no vean y escuchando no oigan. Por eso a veces uno dice, pero Dios mío, ¿y cómo es que esa persona? Es que nuestra lucha no es contra carne. Hay cosas que son espirituales. Fíjate que hay gente. ¿Por qué tú crees que el 100% del creyente, del cristiano, dice, wow, si yo hubiera sabido esto,
hace mucho me hubiera convertido. Tremendo. El 100%. Ujú, ujú. Porque hay cosas que el enemigo lo tiene envuelto. Sí. Por eso hay que saber identificar el problema antes de tú querer restaurar a alguien. Sí. Porque ¿cómo yo te voy a querer restaurar a ti si yo no sé cuál es el problema que hay en ti? Lo primero es orar. Amén. Yo voy a orar. Vamos a ver qué está pasando con mi hermano. ¿Dónde está el fallo? ¿De dónde que emana el problema? Y cuando tú vas a la presencia de Dios con ese corazón restaurador, Dios te va a dar la herramienta. Entonces esa persona va a saber que tú vienes de parte de Dios porque va a tener la herramienta necesaria para que tú puedas restaurar a esa persona. Porque la persona, cuando tú le das con lo que ellos necesitan, cuando tú le das por lo que ellos están pasando, cuando tú le vienes por lo que ellos están viviendo, dicen, wow, es verdad. Porque si tú estás teniendo problemas, Harrison, digamos con la bebida, y yo te vengo hablando del orgullo, no va a conectar. Amén. Pero si yo te digo la bebida es fatal, yo estaba en la bebida y cuando yo me identifico contigo, tú dices, wow, pero si Huacal cambió, yo puedo cambiar. Puedo cambiar. Por eso es que hay que tener discernimiento, poder discernir qué está pasando con la persona antes de nosotros querer restaurar. Tremendo, profeta. Mira, una persona, como tú decías, para ser restaurado, es importante. Lo primero que tú tienes que entender es que necesitas la restauración, porque a veces estamos en el suelo y creemos que estamos arriba y no es así. Lo primero es saber cuál es tu estado y entender que necesitas la ayuda y recibir la ayuda. Hoy hay muchas personas que están en una condición espiritual que no están bien, que sus muros están en el suelo, que ya para ellos nada es nada. Ir o no ir a la iglesia es nada. Orar o no orar ya lo mismo. Señores, Santo. usted no tiene que estar físicamente en el suelo para estar en el suelo. Dios. ¿Te entiendes? Santo. Entonces, lamentablemente, hoy hay muchas personas que tú lo ves muy lindo, muy bien, con un don muy lindo, con un talento muy lindo, pero su vida espiritual, su muro de relación con Dios, su intimidad ya cayó. Wow. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto y él trabaja con mucha sagacidad y a veces estamos tan en el suelo que no entendemos que estamos ahí porque ya nos cegó. ¿Y qué está pasando? Que no entendemos que debemos de reconocer, debemos de saber, sí, porque si no hay confesión, si no hay reconocimiento, no hay restauración. Santo. Señor, restáurame. ¿Pero de qué? Reconócelo, porque a la mujer que estaba, mujer samaritana, Jesús le dijo, hay un agua que salta para vida eterna. Luego ella dijo, maestro, dame de esa agua. Ah, ok, ve, busca a tu marido. Y Jesús la puso a que confiese. No, Señor, no tengo. Pero ese no tengo fue una expresión de confesión. 5 has tenido y el que tiene no es tuyo. La descubrió. Santo le hizo Dios. entender qué es lo que estaba pasando. Ay, tú eres profeta. Lo que pasa es que, y luego de ahí hubo una restauración tan fuerte que ella fue corriendo y predicó. Pero ella tuvo que reconocer porque hay que confesar. Si no hay confesión, no hay restauración. Si no hay confesión, no hay restauración. Wow. Hay que reconocer en qué hemos caído, dónde estamos, para que Dios nos dé, nos reponga, nos restaure como debemos de estar en su presencia. Amén. Esa es una parte muy importante, Sí, claro. que tenemos que reconocer Claro. cómo estamos ante Dios. Claro, porque que si no reconocemos no estamos en nada. Correcto. Cuando tú reconoces, tú estás dando a entender que tú estás mal. Claro. Cuando tú reconoces, tú quieres un cambio. Por eso hay personas que, fíjate, telca, digamos, personas que reinciden en lo mismo y no reconocen, que ellos entienden que ellos están bien. Personas que hasta 2 y 3 personas se han acercado a ellos Sí. y dicen que no, que lo que están mal son los otros, Sí. porque no reconocen. Y ¿sabe algo, Harrison? Que hay personas que ya fueron restauradas. Amén. Hay personas que han sido restauradas, pero el pueblo no quiere reconocer que fueron restauradas. Wow. Hay personas que Dios la perdonó y el pueblo la sigue condenando. Sigue condenando. Hay personas que Dios ya la levantó y el pueblo sigue teniéndolo abajo. Sí. Porque fíjate, van a tener que reconocer que Dios te restauró. Amén. Al que Dios restaura, tendrán que reconocer que Dios les restauró. Fíjate que en el capítulo 6, verso 16 de Nehemías dice, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Amén. Así habrán personas que tendrán que reconocer
Gloria a Dios. Tendrán que reconocer que fue Dios que lo llamó. Amén. Como Nicodemo cuando reconoció. Amén. Dice, reconocemos que tú no vienes. Nicodemo, sí. Tú no vienes. Tú tienes que venir de parte de Dios para tú hacer las cosas que tú haces. Van a tener que reconocer, van a tener que verlo. Claro que sí. Muy fuerte. Señores, el enemigo va a tratar, porque a veces Dios, hay gente que Dios lo restaura, Huáscar, pero entonces su mente lo engaña y le hace sentir como que todavía estoy en el suelo, me están mirando mal. Aunque el diablo te señale, Dios te restauró. Aunque el diablo te mencione por medio de gente la vida que tal vez antes tú tenías, esa vida ya murió. Ahora tú tienes una vida nueva. Ahora vamos a hablar a esa persona, Huáscar, que están restauradas, pero que el enemigo lo hace sentir como que no están restaurados. Wow. La mente es un campo de batalla donde tú tienes que fortalecer la conciencia. El apóstol Pablo habla de la conciencia espiritual, el hombre interior. Tú tienes que ceñirte, porque también habla de la vestimenta, la armadura de Dios, Efesios 6:10. Eso es la vida espiritual, tu interior, tu mente, tu corazón debe de estar cubierto de Dios. Te digo por qué, porque el enemigo fácilmente, tú restaurado, te hace sentir que tú estás destruido. Gente en victoria, el diablo haciéndolo sentir en derrota. Gente sentado a la diestra, en lugares celestiales con Cristo, y el enemigo haciéndolo sentir que está en el infierno. ¿Por qué? Porque el enemigo te tira en la mente y te confunde. Y fácilmente Dios, tú crees que tú estás abajo y tú estás arriba. Tenemos que fortalecernos. Hay que revestirse de ese pensamiento de la mente de Cristo, porque no podemos vivir de una manera cuando realmente ya hemos pasado de esa vida a una vida nueva. Tú eres restaurado y en esta hora Dios te lo dice: sueltas todo pensamiento del viejo hombre, porque tú has sido restaurado. Wow. Por eso Nehemías le dice al pueblo: ya basta de estar en oprobio, Gloria a Dios. Ya basta de estar en vergüenza, ya basta de estar en el piso, de estar en el suelo, porque Dios decidió restaurar. Gloria a Dios. Sí, mi hermano, porque fíjese, una mente cauterizada, eso es algo tremendo. Yo vi un video hace unos días, no sé si tú lo has visto, de un caballo que una mujer crea que le está haciendo un bozal y no le hace nada. Nada más con la mano hace como hace la mímica, como que le está haciendo un amarre, un bozal. Tiempo que ya. Y lo ala y el caballo se va con ella. El caballo se va. Así hay mente cauterizada. Mente que Satanás le dice: ya tú no vas para parte. Ya tú no sirves. Ya Dios no te va a perdonar. Ya tú no te vas a levantar como predicador. Ya nadie va a creer en ti. Ya nadie te cree. Tú no ves que nadie te cree, ya nadie te mira como te miraba antes. A ti ya nadie te invita. A ti nada va a pasar contigo. Ya tú llegaste donde ibas. Va a tener que mudarte. Que se mude el diablo. Que no inviten al diablo. Si Dios dijo que te restauró, Dios te va a levantar. Quien abre puertas es Dios. No importa que el enemigo se levante. No importa quién te quiera cerrar puertas. Cuando Dios abre, nadie cierra. Y si sacáis naman soquianay. Si Dios te levantó, créelo. Tú tienes que creer en tu ministerio, tú tienes que creer en ti. Hubo una persona que me dijo el domingo, yo estaba predicando en una iglesia y me dijo: wow, mi hermano, sigue creyendo en ti. No dejes que nadie te turbe. Cree en tu ministerio, cree en ti, cree que tú eres un hombre de Dios, cree que Dios lo va a hacer contigo. Sigue creyendo lo que Dios ha depositado en ti. Y eso despertó algo en mí, porque a veces no es que nosotros, porque hay dos cosas muy diferentes. No es que te crea, porque si te crea hay problema, pero cree lo que Dios está haciendo contigo. Cree en lo que Dios ha depositado. Cree que tú eres una mujer de Dios. Cree que tú eres una adoradora, que cuando tú cantas los demonios tienen que salir corriendo. Las enfermedades tienen que salir de los cuerpos. Tú tienes que creer que mientras tú prediques las cadenas son rotas, que los demonios tienen que caer por el piso. En nombre de Jesús. Santo Dios. Esto es demasiado fuerte. No importa quién te esté atacando. Es lo que Dios dijo. Si ya Dios lo dijo, no hay por qué temer. Revístete de ese pensamiento del cielo. Gracias a Dios. Porque es más fácil a veces creerle a los dardos del diablo que a las palabras del cielo. Santo lo que Dios ha declarado para con tu vida es más poderoso que lo que el enemigo pueda decir. Escucha esto, ministro. Porque el hijo pródigo, la Biblia dice que cuando el hijo pródigo vio su condición y decidió ir de nuevo a la casa de su padre, vino con una mentalidad humillada, sabiendo que lo que había hecho fue un error, que no debió de cometerlo.
hacerlo. Y fue con una mentalidad de convertirse, si fuera necesario, en siervo. Uf. Y cuando se humilló delante del padre, lo que el hijo pródigo no sabía era que el padre seguía viéndolo como hijo. Uf, Dios Él mío. tenía una mentalidad porque fue moralmente golpeado en esa dimensión del mundo de tiniebla donde él había sido sumergido, y estando en una mentalidad de esclavo pensó que su padre lo veía como él se veía. Dios mío, No importa cómo te vea el mundo y no importa cómo tú te estés mirando tú, es como Dios te ve. Sukaina manso kianai. Mientras el padre estaba pensando de qué tamaño iba a ser la fiesta, a qué animal iba a matar para hacer la fiesta, mientras el padre estaba pensando en el anillo que le iba a poner, Uf. él estaba pensando en que estaba atado, en que era un ciervito, en que iba a ser destruido, que estaba sus muros en el suelo. El siervo, el hijo pródigo, entendía que su vida era como él era antes. Cuando tú llegas donde está el padre, tu vida no era como era antes. Tu vida es como Dios definió. Dios te ve envuelto en una fiesta. Dios te ve con anillo en el dedo, porque Dios te ve diferente. Santo. A alguien Dios le está diciendo: yo te estoy viendo diferente. Santo. Fluye. No sé dónde tú estás sentado, no sé en qué lugar tú estás, pero Dios te ve diferente. Yo quiero que tú te mires al espejo y digas: yo me veo como Dios me ve. Yo soy un hijo de Dios. Tú eres una hija de Dios. Créele a Dios. Wow. Dios está aquí, profeta. Santo Dios mío, eso está poderoso. Muy fuerte. Eso está poderoso. Muy fuerte. ¿Sabes que mientras tú hablabas, fíjate que esta historia del hijo pródigo dice que cuando él vuelve en sí, Sí. porque tenía una mente cauterizada, Sí, estaba atado. estaba atado, es lo que estamos hablando. Su cama, su Alma alaba a Dios. volviendo en sí. Oiga, ¿qué significa esta palabra? Ujú. Recobrar la conciencia. Él recobró la conciencia Sí. porque la tenía cauterizada. Sí. Retornó a Dios. Él se volvió a Dios. Dijo: espérate, yo no puedo seguir igual. Ujú. Dice: estar sobrio de nuevo. Sí. Porque no estaba en su juicio cabal. No estaba pensando. Estar sobrio de nuevo. Y arrepentimiento. Y una de las cosas que me llama la atención es que cuando él dice y se sienta y dice: pero si aquellos jornaleros Sí. tienen abundancia de pan, esos chiriperos que no tienen nada, tienen abundancia de pan, yo voy a volver a casa de mi padre. Mi siervo. Y fue con miedo, porque él pensó hasta lo que iba a decirse, y le diré: Señor, Sí, sí. mi padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Sí. Tú sabes, la persona que están cauterizadas y atadas con un pensamiento, pensando que Dios lo va a recibir con un látigo. Sí. Sí. Está equivocado. Es que yo quiero volver, pero es que yo no quiero apartarme. Wow. Es que yo todavía, es que yo no siento, es que yo... Y dice que el padre lo esperó con los brazos abiertos. Wow. Y le cambió la vestidura. Restauró esa vestidura vieja y andrajosa que tenía. Y lo restituyó con el anillo, representando la autoridad que tenía. Wow. Cuando Dios restaura, Dios devuelve la autoridad. Sí. Cuando Dios restaura, Dios cambia. Exacto. Dios mío, Dios. Gloria a Dios. Mire, esto es demasiado fuerte, señores, lo que Dios le está diciendo. Santo a Dios. lo que Dios le está diciendo. Hay alguien ahí que Dios le está hablando claro. Wow. Oscar. Hay alguien ahí que tal vez tiene miedo, está Wow. asustado y antes le servía a Dios Dios con mío. unción y poder y no encuentra por dónde se va a meter, por dónde se va a acercar al Padre. Ven que Él te está esperando. Ven que el anillo Él lo tiene con tu nombre. Hay una silla que te espera. No se ha muerto lo que Dios puso en ti. Ese ministerio está ahí. Ese llamado está ahí. La gloria de Dios todavía quiere resplandecer en tu vida. Hay restauración en la casa de Dios. Sí. Hay fortaleza, hay vida Gloria nueva a Dios. en la casa de Dios. Sí, Señor. Dios no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Gloria a Dios Dios. viene a buscar a un pueblo pronto a levantarse los sanos, pero mientras tanto, los enfermos es lo que Él está buscando aquí. Y tú eres la persona que Dios le dice: te quiero restaurar. Wow. Ven, acércate. Wow, Dios mío. Muy fuerte, ministro. Varón, wow, tremenda Muy palabra, fuerte, muy fuerte. tremenda. Dios no vino a buscar el sano. No. Por eso Jesús expresa una palabra y dice: venid a mí todo el que esté cargado, Y trabajado. trabajado y cansado, y yo os haré descansar. Gloria a Dios. Jesús no está hablando de un agotamiento físico. No, no.
ven con todo y tu problema de drogadicción, Wow. que yo te voy a hacer descansar. Santo. Ven con todo y tu problema de fornicación, que yo lo voy a arrancar y te voy a hacer descansar. Ven con todo y ese problema de chisme. Wow. No importa que te caiga y te levantes 7 veces. Ven con todo y eso que yo te voy a hacer descansar. Por eso tú hablabas de reconocer. Cuando nosotros reconocemos, le estamos diciendo a Dios, ven, entra. Toma el total dominio, el control de mi vida. Haz con mi vida lo que tú entiendes, lo que tú creas. Por eso nosotros debemos de dejar que Dios trabaje en nuestra vida. Porque a veces queremos ser... ¿Qué tú estás haciendo para ser restaurado? Wow. Ser restaurado no se puede quedar en un pensamiento, en un deseo. Hay que trabajar, hay que desear, hay que dejar que sea Dios. Porque ser restaurado duele. Está fuerte, duele. Cuando nosotros estamos formando algo, duele. Duele, Porque duele. restaurar es llevar al estado original. Ujú. Entonces, si tú no estás en el estado original, tú estás en un estado falso. Sí. Y para llevar a ese estado original duele. Duele. Porque hay cosas que Dios va, por eso dice la Biblia que Dios es el podador. Amén. Él va podando. Él va cortando hojas secas. Amén. Porque, fíjate, en una ocasión había un amigo en el hotel y él estaba podando y yo veía que él cortaba toda la rama seca con una tijera. Y yo le dije, mi hermano, ¿y por qué tú le estás cortando toda la hojita seca? Y me dice, lo que pasa es que si le dejo la hoja seca, no va a tener el crecimiento que debe tener. Ahora, cuando le cortan la hoja seca, puede crecer con mayor frondosidad. Oh. Yo dije, wow. Gloria. Entonces, cuando uno va a la Biblia, se da cuenta que la Biblia enseña que Dios es el podador. Dios va quitando la hojita seca para que tú crezcas. Amén. Y si Dios te está podando, es porque tú eres un árbol que va a dar fruto. Y cuando Dios te está podando, cuando Él quita una hoja, está quitando personas. Y duele, porque a veces Dios te quita personas de tu lado que tú amas, que tú quieres, pero te hacen daño. Sí. A veces Dios quita chat, que tú estás chateando con personas y te quiere cortar eso y tú no quieres porque duele. Wow. A veces Dios te está diciendo no vayas a ciertos lugares y tú no dejas de ir porque duele. Por eso debe de dejar de que Dios te restaure y trabaje contigo. Wow. Mi alma alaba la gloria de Dios. Yo siento algo especial aquí, Huáscar. La presencia hermosa. Verdaderamente que la palabra de Dios Santo es restauradora. Escuche, Dios no quiere ni siquiera la muerte del impío. Wow. Santo. Dios exhorta siempre. Fíjese que la palabra de restauración, de fortaleza, de venid a mí, se la hace el Señor también a las personas que no les conocen, las personas que están a espalda de Él, que lo rechazan. Dios siempre está con los brazos abiertos. ¿Por Santo qué? Dios. Porque mientras hay vida, hay esperanza para todo ser humano. Wow. Escuche, yo no sé de dónde tú me estás escuchando, de dónde nos estás viendo. No importa dónde tú estés. En estos días alguien nos estaba saludando desde Israel. Hay gente que está de Israel allá, están escuchando esta rema, porque esta tecnología de YouTube traduce en automático los videos, y sabemos que tú a distancia puedes escuchar este video y ser edificado. Dios quiere restaurarte. Hay restauración. Dios quiere hacer algo en tu vida. Amén. Y yo creo que este es el tiempo de Dios para tu vida. Profeta, si hay una palabra que tú quieras para entrar en conclusión. ¿Sabes qué? Lo que más me preocupa de la persona que está en falta de restauración es creer que ya Dios no puede hacer nada. Wow. Perdieron la esperanza. Personas que están sin esperanza. Dios santo. Personas que han perdido la esperanza. Sí. Yo me imagino que el pueblo de Israel había perdido la esperanza. Amén. Se llevaron a mis hijos, se llevaron mi esposa, se llevaron mis padres. Sí. Ya vemos 2 o 3. Los muros en el piso. Ya nosotros no somos nada. Ya nosotros no valemos Nada. nada. Y cuando ese pensamiento llegue a su mente, cuando ese pensamiento quiera arropar su mente, reprenda al diablo. Porque hay dardos del enemigo que son fáciles de identificar. Sí. Cuando tú estás despierto y viene un pensamiento, tú sabes que viene del enemigo. Amén. Pero cuando estamos descuidados, entra, penetra y toma vida. Y así. Y nosotros le damos cabida a ese pensamiento. Sí. Así que no importa la situación que tú estés, recuerda que el Dios del cielo te quiere restaurar. Wow.
Dios te quiere restaurar. Santo Dios. Dios te puede restaurar. Oh, sacamanso. Dios tiene el poder para hacerlo. Sucaina manso. Dios sana, Dios liberta, Dios perdona a la prostituta, al ladrón. Dios lo puede hacer. Para Él, su sangre es poderosa Santo para Dios. restaurar a todo el que necesite ser restaurado. Profeta, yo quiero que hagamos una oración, que tú Gloria a hagas Dios. una oración por ese pueblo que está pasando esta situación Gloria a Dios. de atadura, que está en el suelo, gente que están débil, gente que se han apartado, que necesitan que esas murallas sean restauradas. Gloria a Dios. Mi arma alaba a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Y que el nombre de Cristo. Señor, clamamos delante de tu presencia, Padre amado. Y que el nombre de Señor, Jesús. entendiendo y reconociendo que sin ti nada somos, Dios. Oh Padre Oh, sí, restaurador. Nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, Oh, sí. Dios mío, oramos a favor de aquellas personas que necesitan un cambio en su vida, Sí, Dios del Padre, cielo. sí, Señor. Oramos a favor de aquellas personas que sus muros están en el suelo. Señor, que Satanás ha derribado, Dios del cielo. Nombre Señor, de te Jesús. pedimos que en el nombre de Jesús, en esta hora tú estés penetrando por la pantalla a aquella persona, Dios mío, que está necesitando, Dios del cielo, de un levantamiento. Aquellas personas que quieren y desean una oportunidad. Aquella persona, aquellas personas que han creído que ya no valen nada. Aquellas personas que han creído que ya nada va a acontecer. Aquellas personas que han creído que ya nada va a volver a ser igual. Dios mío, ten misericordia de ellos, Dios del cielo. Oh, sí, Señor, ten Señor. misericordia de aquellas personas que están en el piso. Tú sabes los profetas que hay en el piso, los pastores que tienen los muros derribados. Aleluya, Señor, ten misericordia de ellos, que aunque lo veamos en el mundo son pastores, aunque lo veamos con una cerveza en la mano son evangelistas, aunque la veamos en un prostíbulo son profetas, son adoradoras. Señor, ten misericordia de ellos. Creemos, Sajaina Mansoquía, sabemos que tú la puedes restaurar, sabemos que tú lo puedes sacar de aquel mundo, sabemos, Dios del cielo, que algo tú puedes hacer. Que el nombre de Jesús. Sucaina Manso, Porque no hay nada imposible. oh Señor, para ten ti. misericordia de ellos, Oh, Dios. gloria a Dios. Oh Señor, bendice, Que el Dios nombre de mío, Jesús. a cada persona que nos está mirando, Señor. Oh, sí, Si hay Señor. alguna brecha, Dios mío, que ellos puedan cerrar esa puerta con cerrojo, Nombre que de le Jesús. puedan poner el petillo, Dios del cielo. Oh, sí, Señor. Oh Señor, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Padre. Socaina. Yo creo que Oh, tú gracias, Señor hoy Dios. estás haciendo grandes Gracias, cosas. Señor Dios. Sí, Para Señor Dios. gloria de tu nombre. Sí, Espíritu Santo. Qué Dios. bendición, aleluya. Le Gracias, pedimos Dios. a todos nuestros seguidores, aleluya, Santo que dejen en los Dios. comentarios su opinión, dejen su testimonio de restauración Gracias, también. Dios. Si Dios restauró tu vida, deja en los comentarios cómo pasó. Yo he visto personas que leyendo testimonio en los comentarios Santo. han sido restaurados. Wow. Porque tu testimonio de restauración puede restaurar a otros. Santo. Déjalo en los comentarios para que otros sean también edificados. Verdaderamente, Huáscar, que nos sentimos contentos de que tú hoy hayas estado con nosotros y sabemos que tú no eres simplemente una visita, sino que eres parte de nosotros, nuestro proyecto, de esta plataforma, de este canal Escogido TV. Amén. Nos honra tenerte aquí. Que Dios bendiga a todos los que estuvieron ahí conectados con nosotros. Que la paz de Dios sea con ustedes, su familia, sus vidas. Síguenos si no nos sigue y nos vemos en otra oportunidad. Dios les bendiga. Dios le bendiga mucho.